y ayudar a personas. Te pedimos ahora, Padre, por el consuelo, por el ánimo de esta familia que acaba de perder a su padre, a su marido. Dios mío, en el nombre de Jesús, trae consuelo, trae aliento, trae esperanza a los corazones, Señor, y trae fortaleza y ánimo a toda tu iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Son tiempos de prueba, no solamente de confinamiento, sino son tiempos también en los que están muriendo creyentes, están muriendo pastores, están muriendo personas que ni siquiera pueden tener un funeral digno porque se les prohíbe a los familiares, por el tema que ustedes conocen bien, ir a celebrar un funeral, ¿no? Así es que Dios dé fortaleza y ánimo a todas estas familias, a todos estos hermanos que lamentablemente no pueden despedirse de sus abuelos, de sus padres, en algunos casos de sus hijos, de sus esposas, de sus maridos. Que Dios traiga mucho consuelo y mucho ánimo a los corazones y a las vidas. Hermanos, yo en esta tarde no tengo un tema en concreto, pero sí quisiera aprovechar para responder a muchas preguntas que ustedes me están haciendo. La primera pregunta que ustedes me hacen, o algunas personas me han hecho, es ¿cómo podemos saber si la doctrina que estoy recibiendo en mi congregación, en el lugar donde me congrego, es una doctrina correcta, es una doctrina sana? Bueno, yo siempre, casi siempre suelo decir más o menos lo mismo. Hermanos, para eso tenemos la Biblia. La Biblia es el filtro. La palabra de Dios es la que nos indica en todo momento si la persona que está compartiendo en el púlpito está ceñido a la Escritura o está sacando las cosas del contexto y está diciendo auténticas barbaridades. Por lo tanto, mi consejo, si ustedes quieren comprobar si el pastor, el anciano o el responsable de la congregación está verdaderamente predicando la palabra de Dios, vayan a la Escritura y comprueben después de cada estudio bíblico, después de cada mensaje, después de cada predicación, comprueben si realmente lo que ha dicho, si lo que ha compartido y enseñado es realmente bíblico o no tiene ningún fundamento. Si tiene un fundamento bíblico, gloria a Dios. Y si no lo tiene, pues ya ustedes tendrán que hablar con sus responsables o tratar de concertar una cita y tomar decisiones, ¿verdad? Ya nosotros no le vamos a decir lo que tiene que hacer, pero sí le aconsejamos que usted y todos nosotros comparemos siempre a la luz de la palabra de Dios si lo que se está enseñando realmente es bíblico o no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Otra persona me pregunta si yo creo, quiere saber mi opinión acerca de si estoy de acuerdo con el hecho de pensar que Jesús nació en la época de la fiesta de Sukkot o en la fiesta de los tabernáculos. Bueno, yo siempre he creído eso. Lo que sí estoy seguro es que Jesús no nació en el mes de diciembre. Eso se lo puedo asegurar por los textos que nos da la palabra de Dios. Probablemente, debido a las características que rodean el nacimiento de Cristo, lo más probable es que se estuviera celebrando la fiesta de Sukkot en aquellos días. La fiesta de Sukkot es una fiesta muy bonita, es la última fiesta del calendario religioso judío, es la fiesta que le recuerda al pueblo de Israel que fueron nómadas, viviendo en carpas, en tiendas de campaña en el desierto durante una generación, durante 40 años, y es una fiesta que dura una semana, y eso es lo que se celebra fundamentalmente en esa fiesta. Además, ahí termina en esa fiesta lo que se llama el ciclo de la lectura de la Torá, y se celebra con una fiesta llamada la Simchat Torah. Es una fiesta muy bonita, y he tenido la oportunidad de verla y de participar varias veces de ella en Israel. Así es que entre los meses de septiembre y octubre probablemente nació nuestro Señor Jesucristo, más que en el mes de diciembre, que por supuesto no es. Por otra parte, alguien me pregunta algo pues que también uno se ha preguntado muchas veces, ¿no? Y la respuesta siempre es la misma. ¿Por qué se producen lamentablemente a veces tantas divisiones en las iglesias? Bueno, la característica principal del pueblo evangélico no es precisamente la unidad. Las divisiones están al orden del día. Yo creo que no hay una denominación que no haya experimentado una o varias divisiones, incluso iglesias que no pertenecen a ninguna denominación. El corazón del hombre es así. A veces hay divisiones, vamos a decir, no me malinterpreten, inevitables, es decir, cuando son por problemas de doctrina, evidentemente si el liderazgo, los líderes, los responsables de la obra no quieren dar su brazo a torcer y reconocer que están enseñando falsas doctrinas, lo que están es provocando, queriendo o sin querer, es una auténtica división. También me consta que ha habido personas que han estado orando para que se vayan las personas que no se adaptan a la nueva corriente del Espíritu Santo, lo cual es un disparate, porque no existe una nueva corriente, no existe un nuevo mover del Espíritu Santo.
Todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en la iglesia ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, lo que hay que hacer es preguntarnos siempre si lo que estamos enseñando, si lo que queremos transmitir y a veces hasta imponer, casi diríamos que a la fuerza, a la iglesia, es realmente algo bíblico o es simplemente otra moda más, que al final no causará más que daño, problemas, quebraderos de cabeza y divisiones. Entonces, ¿por qué se producen tantas divisiones? Bueno, así es la naturaleza humana. Lamentablemente, el Señor oró por una iglesia unida, pero a veces los seres humanos no somos capaces de mantenernos unidos. A veces hay una falta de amor tremenda, a veces quiere prevalecer una opinión por encima de otra, y en fin, hay muchos motivos. No es lo correcto, no es lo que al Señor tal vez le agrada más, pero lamentablemente es la cruda realidad. Alguien me pregunta también si conozco la iglesia Ebenezer. Pues supongo que habrá muchas iglesias que han decidido llamarse así, iglesia Ebenezer. Conozco el significado de la palabra Ebenezer. Eben es piedra en hebreo, Ezer es ayuda o socorro, auxilio. Entonces la traducción literal de la palabra Ebenezer sería roca de mi auxilio o roca de mi fortaleza o roca de mi esperanza o roca de mi ayuda, ¿verdad? Roca de mi asistencia. Sé que en la Reina Valera se ha traducido por hasta aquí nos ayudó el Señor, pero realmente no significa Ebenezer eso. Eben es piedra, Ezer es ayuda. Entonces la iglesia a la cual a lo mejor por la que usted me está preguntando, no la conozco. Sinceramente no creo que haya predicado nunca en ninguna iglesia que tenga este nombre, así que por lo tanto no sé qué decirle, hermana. Creo que era una hermana la que me hacía esta pregunta. Me preguntan también qué versión de la Biblia yo recomendaría. Bueno, aquí puede usted escuchar diferentes opiniones. Yo la versión que suelo utilizar generalmente es la Reina Valera del 60, ¿sí? Y si tuviera que recomendar una, pues le recomendaría esa, ¿no? Tengo diferentes versiones, lógicamente, en mi casa tengo muchísimas Biblias. De vez en cuando consulto también la Biblia versión de las Américas. Pero lo que está bien claro es que estas traducciones, o mejor dicho, estas versiones demasiado simples del texto bíblico, no soy partidario de que las utilicemos. La nueva versión internacional no se la recomiendo absolutamente a nadie, pero si alguien me pregunta ¿qué Biblia usa usted o cuál me recomendaría? Pues la de toda la vida, la versión Reina Valera del 60. Porque hay personas que tienen miedo en sus congregaciones, en sus iglesias, de decir que me duele algo o que tengo algún problema por miedo a ser criticado, por miedo a que le digan que no tiene fe o que está en pecado. Esto es muy lamentable. Esto sí me quiero parar un poco aquí porque es muy triste que algunos cristianos enseñen que la persona, que el creyente no puede tener ningún tipo de problemas, ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de ataque, porque entonces esto es síntoma, esto es señal de que esa persona está en pecado o tiene fe. Esto es un disparate, esto es mentira, esto es literalmente mentira. Lo quiero decir así con toda la contundencia y con toda la claridad del mundo. Hay grandísimos hombres de Dios a lo largo y ancho de toda la historia bíblica que enfermaron, que tuvieron problemas, que tuvieron que atravesar circunstancias dificilísimas, pero este es el evangelio barato, este es el evangelio de las ofertas, este es el evangelio falso que se ha estado predicando en muchísimas iglesias, donde siempre tienes que estar en óptimas condiciones, no puede nunca dolerte la cabeza, no puedes tropezarte un día y caer y partirte una pierna, donde no puedes tener ningún tipo de problema. Eso es realmente un auténtico disparate. No es bíblico, y si usted tiene un dolor de cabeza, ¿por qué tengo yo que ocultar que me duele la cabeza? Este domingo no, pero el anterior, hace 2 domingos atrás, yo prediqué con un dolor de cabeza insoportable. Pero bueno, probablemente sea por el cansancio, por la tensión o por lo que sea, pero no es porque esté en desobediencia, porque no esté en pecado, porque carezca de fe. Son circunstancias de la vida, el cuerpo se deteriora, los cuerpos se enferman, a veces hay circunstancias, hay momentos, pero no tiene usted que tener ningún temor de decir que está pasando por un problema, por una dificultad.
Es más, la Biblia dice que cuando alguien está enfermo, pues que lo diga. ¿Y cómo lo puede decir? Pues llamando a los ancianos de la iglesia, dice que vengan a su casa, oren por él, si quieren ungirlo en aceite bien, y si no, también. Así que usted no tiene por qué ocultar en ningún momento su condición. El mismo Señor Jesucristo pidió oración, ¿o no se acuerdan ustedes de eso? El mismo Señor Jesucristo a Pedro, a Jacobo y a Juan le dijo un día: orad por mí porque esta noche mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, si usted está triste y necesita que oremos por usted, dígalo. No disimule, no aparente, no haga que está todo maravilloso y su vida es una ruina. Pida oración, sea humilde y pida oración. Y no se sienta mal, ni piense que es una maldición hereditaria, ni que le están haciendo cosas extrañas. Pida oración y punto, y verá la gloria del Señor. Es bueno oír distintas enseñanzas. Bueno, vamos a ver. Una cosa son distintas enseñanzas o distintos puntos de vista, y otra cosa muy diferente es escuchar distintas enseñanzas en cuanto a la palabra de Dios. Me explico. No todos los pastores, no todos los maestros de la Biblia tienen a lo mejor la misma opinión sobre un texto, sobre un pasaje o sobre una doctrina. Está bien escuchar distintas opiniones, pero mi consejo es que no esté bebiendo de demasiadas fuentes, y menos si usted no tiene un alto conocimiento de la palabra de Dios. Porque si usted no tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios, va a llegar un momento en el que en su cabeza va a haber, permítame la expresión, un potaje, una mezcla de enseñanzas, de opiniones y de ideas. Y si usted no tiene una buena base bíblica, usted probablemente va a estar más confundida que otra cosa. Entonces, mi consejo: ore al Señor para que, si usted quiere aprender correctamente la palabra, Dios ponga en su camino a un maestro. Dios ponga en su camino a un pastor, a alguien que le pueda orientar, a alguien que le pueda asesorar, a alguien que le pueda instruir. Y una vez que lo encuentre, péguese a esa persona y aprenda todo lo que pueda de él, ¿sí? Entonces, podemos escuchar diferentes opiniones, sí, pero ya diferentes enseñanzas o que tergiversan la doctrina, yo no se lo aconsejo a cualquiera. Como tampoco le recomiendo a cualquiera que lea todo tipo de libros, porque hay personas que tienen una madurez para saber comer el pescado y dejar las espinas a un lado, y hay otras personas que al final terminan más confundidas que otra cosa. Permítame que les cuente una anécdota. Una vez le preguntaron a una persona que trabajaba en un banco y que manejaba muchos billetes, muchas monedas diferentes, cómo él era capaz de descubrir, de diferenciar un billete falso de un billete verdadero. Y alguien le dijo: seguramente usted habrá tenido que estudiar muchísimos billetes falsos. Y él dijo: no, nosotros hemos sido instruidos y hemos sido enseñados para conocer el billete verdadero. Conociendo al billete verdadero, nosotros vamos a poder discernir automáticamente cuáles son los billetes falsos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estudiemos lo verdadero, y conociendo lo verdadero bien, no va a tener usted ningún problema en conocer, en discernir lo falso, lo engañoso y lo antibíblico. Ese es mi consejo. Yo veo que hay algunos de ustedes que no paran de preguntar y mandarme cosas. Yo les digo sinceramente, no estoy leyendo nada. Si no estoy leyendo nada, porque tengo una lista de preguntas que ustedes me han hecho, y estoy centrado en las preguntas que tengo que contestar más que en las que ustedes me están haciendo ahora. Entonces, si a ustedes no les importa y no les molesta, yo preferiría que escuchen lo que estoy diciendo, y al final yo les daré un tiempo para que me hagan todas las preguntas que quieran. Pero no sigan preguntándome cosas, porque es que no voy a responder a ninguna de ellas, porque me he comprometido primeramente a responder las que tengo aquí. ¿De acuerdo, hermanos? Muchas gracias. Me preguntan por el nombre Jehová. Bueno, Dios en su palabra se ha revelado con diferentes, nombres. Podríamos mencionar Elohim, podríamos mencionar Shaddai, podríamos hablar de Adonai. En la Biblia católica, versión Nácar Colunga, se suele utilizar mucho la expresión o el nombre Yahvé. En las versiones, evangélicas o protestantes, más bien el nombre Jehová. En fin, hay diferentes nombres, ¿de acuerdo? No todos los nombres, tengo que decir esto, no se sorprendan, pero no todos los nombres de Dios, por ejemplo, en las versiones en español, y en esta que utilizo, la Reina Valera, se han traducido correctamente. Por ejemplo, hay un nombre que se revela en el monte Moriah, cuando Abraham sube a sacrificar a su hijo Isaac, y entonces se traduce como el Señor proveerá.
Realmente ese nombre que se revela en ese momento, Jehová Jireh, no significa el Señor proveerá, sino el Señor verá, ¿verdad? Entonces no siempre se traduce adecuadamente el nombre. El Shaddai, otro nombre, 3 letras hebreas, la letra Shin, la letra Dalet y la letra Yod. Shaddai no es realmente la traducción más correcta, el Dios todopoderoso, sino más bien el todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie para hacer su obra. Pero bueno, los masoretas, unos señores que se llamaron los masoretas, fueron los que inventaron un sistema vocálico para el texto hebreo, el texto de la Tanaj o del Antiguo Testamento. El texto hebreo no lleva vocales, ¿vale? Por lo tanto, con el paso del tiempo se había perdido un poco, digamos, el conocimiento de cómo se tenían que pronunciar ciertas y determinadas palabras e incluso nombres. Entonces los masoretas fueron unas personas que inventaron un sistema de puntitos y rayas y una serie de símbolos que se ponen en las letras hebreas, en las consonantes, para saber pronunciar correctamente esa palabra. Cuando se llegó al nombre que solamente contiene consonantes, no vocales, el nombre propio de Dios, el nombre que son 4 letras, la letra Yod, Hei, Vav, Hei, Yod, Hei, Vav, Hei, pues como ese nombre no tiene vocales, los masoretas pusieron una serie de vocales para que la gente cuando pronunciara ese nombre lo pronunciara mal, por temor a que tomaran el nombre de Dios en vano. Como hay un mandamiento y son tremendamente celosos los judíos a la hora de pronunciar el nombre propio de Dios, lo que hicieron fue pusieron unas vocales mal puestas para que cuando se leyera no se pronunciara correctamente el nombre de Dios. Si usted ve muchos textos en hebreo, pone Jehová, Jehová, como pone en castellano, pero realmente esa no es la pronunciación correcta de ese nombre. Entonces los judíos en Israel, cuando hay un texto donde aparecen las 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei, que es el nombre propio de Dios, un nombre que habla, que contiene, digamos, los tiempos pasado, presente y futuro del verbo ser, aunque el verbo ser, el verbo liyot, no existe en tiempo presente, no hay tiempo presente en el verbo ser en hebreo bíblico, pues lo que se hizo con ese nombre fue poner la vocalización del nombre de una forma incorrecta para no pronunciarlo como verdaderamente se pronunciaba. Entonces, ¿qué hacen los judíos cuando encuentran ese nombre? Ellos dicen Hashem. Hashem, Ha es el artículo. En hebreo solamente existe un artículo que existe para género masculino, femenino, para singular o para plural, Ha. Y Hashem es nombre. Entonces ellos dicen el nombre. Cuando dicen bendito sea Dios, en vez de pronunciar la palabra incluso Dios, dicen bendito sea el nombre, Baruch Hashem. Entonces esa es un poco la explicación del nombre Jehová. Si usted quiere pronunciar el nombre Jehová, no hay ningún problema. Si usted quiere pronunciar el nombre Adonai, si usted quiere pronunciar el nombre Señor, usted quiere pronunciar el nombre Yahvé, no hay ningún problema. De hecho, es lo que usted va a leer literalmente de la Biblia, pero no es la pronunciación correcta del nombre de Dios. ¿De acuerdo? Me preguntan también por la estrella de la mañana. Hay un versículo que tengo que consultar porque sería Zacarías capítulo 14, versículo 12. Déjeme que se lo lea un segundito. Zacarías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí está describiendo la caída de Satanás. La caída de aquel arcángel, de aquel querubín protector, poderoso, hermoso, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, el sello de la perfección. Fíjense qué atributos, fíjense qué adjetivos utiliza la palabra de Dios cuando se refiere a este arcángel. El sello de la perfección, acabado en hermosura, lleno de sabiduría. Ese arcángel se rebela contra Dios y entonces comenzamos a conocer a ese personaje, a ese ángel caído, como Satanás, como la serpiente antigua, como el diablo, como el padre de mentira, etcétera, etcétera. Tendría que consultar, no he tenido tiempo, lo voy a hacer hoy mismo y probablemente mañana le responda, si el versículo de Isaías, capítulo 14, versículo 12, que dice: «Oh, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?»,
Voy a ver qué dice en hebreo. Ahora no tengo la Biblia mía en hebreo, no lo puedo mirar, pero voy a ver si en vez de decir hijo de la mañana, pone estrella de la mañana. Lo comprobaré y mañana se lo digo porque no quiero inventarme una respuesta que no sé en este momento si pone o no pone la expresión estrella de la mañana, ¿de acuerdo? Y en principio estas eran todas las preguntas que tenía. Y también otra persona, pero ya le daré respuesta a esta pregunta, me preguntaba ¿qué es el Leviatán? Me imagino que ustedes han leído muchas veces el nombre Leviatán, ¿sí? Una especie de cocodrilo gigante, una especie de monstruo tremendo, del cual habla mucho la Biblia y lo describe de una forma extraordinaria. Pero esto, si Dios quiere, será mañana. Y queridos hermanos, como siempre digo, aquí lo importante no es lo que usted opine, ni lo que yo opine, lo que usted diga o lo que yo diga. Aquí lo importante es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice lo podemos saber, sin género de duda. ¿Dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Usted puede consultar en cualquier momento del día, por la mañana, por la tarde, por la noche, sentado, de pie, caminando, como quiera y cuando quiera y cuantas veces quiera, qué es lo que Dios ha dicho y qué es lo que Dios no ha dicho. El gran problema es cuando hay muchas personas que se empeñan en sacar las cosas de su contexto o en inventarse cosas que no están realmente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es igual para todo el mundo. Da igual si usted va a una iglesia bautista, da igual si usted va a una iglesia pentecostal, o a una iglesia de asambleas de hermanos, o a una iglesia presbiteriana, o a una iglesia católica, donde vaya da igual. La Biblia le va a hablar a usted clara y directamente. Usted tiene una duda sobre el tema de la organización del aspecto económico, vaya a la Biblia. La Biblia le va a dar unos principios para la administración de su tiempo, de su familia, de su dinero, de sus recursos extraordinarios, perfectos. Usted quiere ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, vaya a la palabra de Dios y va a recibir instrucciones concretas y específicas de cómo se tiene que vivir en el núcleo familiar, ¿sí? Usted quiere saber cómo moverse en el ministerio, qué cosas puede permitir y apoyar y qué cosas tiene que luchar con uñas y dientes para que jamás entren en sus congregaciones. Vaya a la palabra de Dios y usted va a comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si verdaderamente lo que dice la palabra de Dios coincide con lo que usted está enseñando y con lo que usted está tratando de inculcar a la congregación. Por lo tanto, en la Biblia vamos a obtener todas y cada una de las respuestas que nosotros necesitamos para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Usted no tenga la más mínima duda que lo que usted tiene que saber está en la Biblia. Y lo que Dios en su soberanía ha decidido que no tenemos por qué saber, ni nos tiene que quitar el sueño, ni nos tiene que poner nerviosos ni preocupados, sino simplemente, si Dios ha guardado silencio sobre un tema que a lo mejor a usted le apasiona tanto, pero del cual la Biblia no habla, pues ocúpese más de lo que dice y enseña la palabra que de aquellas cosas que no enseña la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Ese siempre es mi consejo. Vayan a la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Usted va a encontrar... Y esta semana, todas las mañanas en el devocional, voy a estar compartiendo las distintas apariciones del Señor Jesucristo a sus discípulos y a otras personas. Usted va a encontrar que en varias ocasiones el Señor Jesucristo, cuando resucitó, para despejar las dudas, las incertidumbres, los temores, la desconfianza, el miedo de las personas que no creían lo que había sucedido, pues, ¿saben qué? El Señor dice que a través de la ley de Moisés, a través de los profetas y a través de los salmos, pues les explicaba todas las cosas que a él le habían sucedido. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo, para aclararle dudas y para impartir sano conocimiento y darle luz a sus discípulos, utilizó la Escritura, ¿cuánto más nosotros? Así que les remito a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es luz que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es el pan que alimenta nuestra alma. La palabra de Dios es perfecta, convierte el alma y hace sabio a los simples. Así es que leamos la palabra, escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de la verdad.
Y eso es lo que necesitamos ahora más que nunca. Vivir, conocer y practicar la verdad. ¿Cuántos cristianos han vivido amargados? ¿Cuántos cristianos han vivido frustrados? ¿Cuántos cristianos han vivido creyendo mentiras, creyendo que eran verdades? ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra del Señor. Bueno, hermanos, quiero darle lugar, por si acaso ustedes a lo mejor tal vez tengan una pregunta. ¿Ves? Todo tiene su tiempo en la vida. Ahora es el momento de preguntar. Jesús bajó al infierno cuando murió en la cruz. Lean la Biblia y lo que me están preguntando a mí, Dios se lo va a responder de una forma perfecta. Dice que Él bajó a las partes más profundas de la tierra. Dice que Él le enseñó a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 1, las llaves del Hades y del infierno. Así que lean la palabra de Dios y van a encontrar la respuesta a muchas preguntas que ustedes me suelen hacer. El Señor bajó a las partes más profundas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados. Todo eso está en la Biblia. Toda esa información usted la puede encontrar en la palabra. Algunos dicen que no se debe pronunciar Jesús, que se debe pronunciar Yeshua. Bueno, si usted es hebreo, si usted habla hebreo y quiere pronunciar el nombre del Señor Jesús y quiere decir Yeshua, pues puede pronunciarlo, no hay ningún problema. ¿Quién le prohíbe a usted decir Yeshua? ¿O quién le prohíbe a usted decir Jesús? Yo no he conocido nunca a nadie que me haya dicho, en mi iglesia me prohíben pronunciar el nombre Jesús, porque Jesús no se llamaba, valga la redundancia, Jesús, se llamaba Yeshua. Sí, claro, y al Espíritu Santo se le llama en hebreo Ruach HaKodesh, y a la Biblia se le llama Tanaj, y a Dios se le llama Elohim o Abba, y tantas cosas. Pero ¿qué queremos? ¿Hablar español o queremos hablar hebreo? Porque a mí me hace mucha gracia. Hay personas que a veces me escriben y mezclan español, mezclan hebreo, y al final no hablan ni una cosa ni otra. Entonces, no podemos utilizar una regla en centímetros y al mismo tiempo que sean pulgadas. Es decir, no hay ningún problema en pronunciar Jesús. Ahora, si usted quiere pronunciar Yeshua, pues adelante, no hay ningún problema, nadie se lo prohíbe. Somos libres para pronunciar el nombre que queramos. El Señor dijo lagar en sueños. El Señor me dijo lagar en sueños. No le entiendo. ¿Quién es esta persona? Noris Raquel. Pues no sé lo que le quiso decir el Señor con la palabra lagar. Usted sabe lo que es un lagar, ¿verdad? Donde se pisa la uva. Dios bendiga por su enseñanza. Pastor, ¿por qué la mujer no puede ser pastora? Pues porque lo dice la Biblia, ¿no? ¿Usted ve pastoras en la Biblia? ¿Usted ve pastoras pastoreando la iglesia de Corinto, de Pérgamo, de Sardis, Filadelfia, de Roma? No hay pastoras en la Biblia. Hay diaconisas, hay mujeres que predicaban, mujeres que ayudaban, mujeres que servían al Señor, pero la carga, el ministerio pastoral, Dios se lo dio al varón. Yo sé que esto va a ofender a más de una. Yo sé que esto va a poner nervioso a más de una persona, pero yo no estoy aquí para agradarle a nadie. Yo estoy aquí para dar respuestas bíblicas. Y si usted me encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una mujer que llevaba el 100% del peso pastoral de una iglesia, yo tendré lógicamente que pedir perdón. Pero no lo veo en la Biblia, y como no lo veo en la Biblia, no lo puedo apoyar. Los sueños son predicciones. Yo tengo muchos del futuro. Bueno, pues me parece muy bien. Teresa Soriano, si usted tiene sueños del futuro, compare esos sueños del futuro con la Biblia, porque si son sueños del futuro, vamos a ver, si son sueños del futuro, todo el futuro ya está revelado en la Biblia. Entonces sus sueños tienen que coincidir 100% con la Biblia. Usted no puede tener sueños diferentes a lo que dice la Biblia sobre el futuro, ¿sí? Entonces no todos los sueños son predicciones, para nada. Hay sueños que son sueños para prepararte para algo, hay sueños que son predicciones, hay sueños que son reveladores de lo que te puede ocurrir o no si haces una cosa o haces otra. No todos los sueños tienen las mismas características, ¿sí? Disculpe, ¿se pierde la salvación? Estudien la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Esa es mi respuesta. A los que me preguntan, por ejemplo, este tipo de preguntas, yo creo lo que dice la Biblia. Y usted tiene la obligación de creer lo que dice la Biblia. Usted me va a decir, pero es que hay pastores o ministerios o denominaciones que dicen que sí e iglesias que dicen que no. Bueno, pues entonces usted lo que tiene que decidir es qué es lo que enseña el Señor en su palabra. Y lo que el Señor enseña en su palabra, eso es lo que tenemos que creer todos los cristianos. Ahora, cada uno es libre, ¿verdad? Pero ¿es necesario que el pastor esté casado o no? No, no necesariamente.
Hombre, lo ideal es que el pastor esté casado. Claro, por supuesto. Es como, por ejemplo, los curas. ¿Cómo van a dar consejos familiares a una persona que no ha estado casada, que no ha tenido esa experiencia en la vida? Hablará desde la teoría, ¿verdad? Lo recomendable es que el pastor esté casado, pero si el pastor es viudo, ¿ya no puede ser pastor? ¿Una persona que es viuda? Pastor, ¿cómo entró la maldad en el mundo después del diluvio? Bueno, pues porque el corazón del hombre, el hombre no es pecador porque peca. ¿Me explico? El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador, es diferente. Noé, sus hijos, sus descendientes cometieron pecados porque el pecado va dentro del corazón del hombre. Y hasta que no vino el Señor Jesucristo a redimirnos del pecado, el ser humano, por naturaleza, siempre peca. Y la naturaleza humana inevitablemente va a llevar siempre el hombre al pecado. Y los descendientes de Adán y Eva, sí, por supuesto, pero también de Noé y sus hijos, pues cometieron sus correspondientes pecados, porque el pecado, aunque te metas dentro de un arca 50 años, o te subas a un avión, o te encierres en un monasterio, el pecado mora en mí. El pecado no es algo que me viene desde afuera. La tentación viene de afuera muchas veces, aunque también a veces nace de nuestros corazones. Pero el pecado mora en mí. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Las mujeres pueden predicar desde un púlpito? Sí, claro, es que se predica desde un púlpito. Generalmente, se puede predicar detrás de una silla, detrás de una mesa. Pero claro, se puede predicar. Predicar es una cosa y pastorear es otra, ¿sí? No confundamos las cosas. Predicar es una cosa, ¿vale? Y pastorear es otra cosa muy distinta. Y la mujer casada está sometida a su marido, y el marido tiene que estar sometido al Señor. Y una mujer en una congregación, si el pastor se lo permite, ¿verdad?, puede predicar desde un púlpito. Claro, ¿cómo que no? Pastorear es otra cosa. Una mujer no podrá ser pastora, pero sí puede ser evangelista, predicadora. Claro, totalmente de acuerdo. Todos tenemos la obligación de predicar el evangelio. Pastor, ¿qué hubiese pasado si el hombre no hubiese caído? Bueno, vamos a ver, estar aquí ahora y trabajando sobre hipótesis, inventándonos respuestas, pues, no sé, estamos inventándonos cosas. Si no hubiera caído, pues, primeramente hubiera sido eterno, no se hubiera convertido en un ser mortal, no hubiera sudado nunca, porque el sudor en el hombre es consecuencia del pecado. La mujer no hubiera tenido dolores de parto, sí, el mundo sería completamente diferente. Pero eso es especular sobre algo que, sinceramente, como no se dio, pues cada uno puede darle rienda suelta a sus opiniones personales, ¿no? ¿Podría haber una nueva rebelión en el cielo? Mi opinión particular es que no. Mi opinión particular es que ya eso se acabó, ya hubo una y se acabó, y no puede haber más. Los cristianos antiguos no iban al cielo cuando morían. Es que no hay cristianos antiguos. A lo mejor el término no es correcto. Si es cristiano, ¿cómo no va a ir al cielo? ¿Se refiere usted a cristiano antiguo, uno que murió en el siglo XII? Yo pienso que a lo mejor usted lo que quería preguntar es a la gente del Antiguo Testamento, más que cristianos antiguos. Las personas del Antiguo Testamento miraban hacia el Mesías que vendría, y nosotros miramos hacia atrás, hacia el Mesías que venía, pero todos nos encontramos en el Mesías. La forma como el Señor trató con su pueblo y con la gente que se quería salvar y esperar al Mesías en el Antiguo Testamento antes de Cristo fue muy diferente. Pero hasta que no vino Cristo, la salvación no se compró, y es a través de Cristo que podemos obtener la salvación. Claro, los que no tenían a Cristo, los que no conocieron el Evangelio, ¿cómo se podían salvar? Pues haciendo en aquel momento las cosas en fe, esperando que viniera un Mesías. Era una forma muy diferente a la nuestra. Pastor, ¿qué opinión tiene usted si hay algún filtro bíblico que avale el hecho de que a un pastor o líder religioso le cambiaron el nombre supuestamente cambiado por Dios? Por ejemplo, un pastor se llamaba José, que le digan ahora que se llame Livingstone. La verdad que a veces hacéis unas preguntas, hermanos, que yo no sé si me queréis pillar, si me queréis... Déjeme que les diga algo. El presidente del gobierno de España, que Dios nos ayude con este hombre, él no permite que le hagan preguntas en directo. Él quiere que todas las preguntas se las pasen previamente para él, me imagino que estudiar, a ver qué es lo que tiene que decir, ¿no? Y bueno, ustedes me pueden hacer en directo todas las preguntas que quieran. Si se llama José, no hay ninguna necesidad de que se cambie el nombre, porque José es un nombre bíblico muy bonito. Yo me llamo José, José Manuel. Yosef significa añadidura, es un nombre bíblico, es una de las tribus, uno de los hijos del patriarca Jacob.
Entonces, eso de cambiarse el nombre, yo sinceramente no lo termino de entender. Ahora, otra cosa es que usted se llama Hitler, otra cosa es que usted se llame Belcebú, ¿no? Hay nombres que, hombre, lógicamente sería una tragedia tenerlos, ¿no? Pero siempre y cuando su nombre no sea un nombre blasfemo, un nombre que tenga un significado terrorífico, pues no se esté rompiendo la cabeza, quédese con su nombre y punto. Además, el Señor nos va a dar a todos un nombre nuevo. ¿No dice eso la Biblia? Una cristiana soltera se puede casar con un separado no casado con hijos. A ver, una cristiana soltera se puede casar con un separado no casado. Uf, esto hay que hilar muy fino porque no hay dos casos iguales, ¿eh? Esto no tengo todos los detalles y yo no me arriesgo a dar así una respuesta porque después dice, no, es que el pastor Manolo Sierra me dijo. Yo si no tengo todos los detalles, si no escucho todas las versiones y todas las campanas, yo no me arriesgo a dar una respuesta así en frío a esta pregunta porque estas cosas son muy delicadas. Los cristianos estaremos en la gran tribulación. Tiene usted que tiene usted que ver las clases que yo he dado de escatología bíblica. Todas están en nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, y usted ahí va a encontrar la respuesta, o mi respuesta, a esa pregunta que usted me está haciendo ahora. Como esa respuesta yo ya le he dado anteriormente, le remito a los estudios de escatología y allí usted va a encontrar la respuesta. Necesitamos unidos en oración. Pastor, ¿puede hablarnos del día de reposo? Ya que nosotros tenemos por costumbre el día de descanso es el domingo. El día de reposo en la Biblia es el sábado, el Shabbat. Eso es algo que no se puede discutir. Vamos a ver, el día de reposo en la época de Adán y Eva, en la época del pueblo de Israel y en la época hoy en día, eso no se ha cambiado. El día de reposo es el Shabbat. De hecho, la palabra Shabbat significa reposo. Es el único día de la semana en la Biblia que tiene nombre. Y el día de reposo es el Shabbat, es el sábado. Que celebremos nosotros los cultos el domingo, bueno, pues por cuestiones prácticas, vamos a ver, no hay ningún problema. Pero el día de reposo bíblicamente es el sábado. Y el que quiera guardarlo, como lo dije el otro día, pues que lo guarde en familia. No cuestiona al que no lo guarda, porque son cosas personales, pero el día de reposo es el Shabbat, sin lugar a dudas. Eso. Además, no sé si ustedes se han dado cuenta que me hace mucha gracia eso, ¿no? En la versión Reina Valera, cuando usted lee la palabra sábado, pone un asterisco y a pie de página pone aquí equivale el sábado. Hombre, aquí y en todas partes. ¿Me explico? La gente hace preguntas capciosas. Bueno, pastor, ¿por qué la iglesia que usted dirige se llama Centro Evangélico Vida Nueva y no Iglesia Evangélica? Bueno, se llama Centro Evangélico Vida Nueva, y si se llamara Iglesia Evangélica Vida Nueva, me preguntaría a lo mejor por qué no se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Eso no es tan importante realmente, creo yo, con todo mi respeto, ¿eh? La iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio. Bien, pastor, los 7 truenos que habla el Apocalipsis, que fueron sellados, los 7 truenos que habla el Apocalipsis que fueron sellados son la segunda parte de la gran tribulación. Vamos a ver, les remito a todos los que me hacen preguntas escatológicas a las clases que he dado de escatología. No sé si hay 7, 8, no recuerdo exactamente cuántas. Los 21 juicios de los cuales se habla en el libro del Apocalipsis están divididos en grupos de 7. 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Si dividimos el periodo de los 7 años de la gran tribulación en 2, 3 años y medio y 3 años y medio, o 42 meses y 42 meses, o tiempos y la mitad de tiempo, y también otra expresión que se utiliza es 1260 días, los sellos, cuando usted lea los sellos en el Apocalipsis a partir del capítulo 6, esos caballos que van cambiando de color, esos sellos y esas trompetas, 7 y 7, se producen en la primera parte de la gran tribulación, o de la tribulación. Y a partir de la mitad de la tribulación hasta el final, se manifiestan o se derraman las copas de la ira, que son otras 7. Ese sería el orden. Sellos, trompetas y copas. Sellos y trompetas en la primera parte de la tribulación, y en la segunda parte y final de la tribulación, las copas. ¿Nos podría aclarar si está vigente el que los hermanos hablen en lenguas? Yo dije el otro día que la Biblia en ningún momento caduca. La Biblia no caduca, y menos el Nuevo Testamento.
No impidáis el hablar en lenguas, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto era una iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, todos los dones, desde mi punto de vista, sé que pueden haber otras opiniones y otras denominaciones opinan lo contrario, pero ustedes me están preguntando a mí. Y mi opinión es que todos los dones del Espíritu Santo están en vigor hoy en día. El que no se manifiesten es otra cosa, pero los dones no se han anulado ni han desaparecido en ningún momento. Pasan tan rápido los mensajes que a veces no me da realmente tiempo de responder a todos. Cuando a Abraham se le presentó a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, ahí hubo presencia de Dios. Melquisedec era un personaje de carne y hueso. En ese momento era un sacerdote del Dios Altísimo. Melech Sedec, rey de justicia, rey de Salem. Y era un sacerdote al cual Abraham lo reconoció, le dio sus diezmos, y es un tipo de Cristo. Melech Sedec es un tipo del Señor Jesucristo. Gracias por su guía preciosa. Bueno, gloria a Dios. Toda la gloria y se la damos al Señor. Bueno, hermanos, no sé si van a preguntar alguna cosa más, pero voy a dar algunos minutos más y vamos a terminar entonces con oración, pidiéndole al Señor que nos guarde en este tiempo, ¿sí? Respóndame si pudiera, ¿se puede hablar? ¿Qué pasa? ¿Se puede traducir los nombres propios? Respóndame. Vamos a ver. ¿Se puede traducir los nombres propios? Cada nombre tiene un significado. La inmensa mayoría de los nombres tienen un significado. La mayoría de los nombres tienen un significado. Y en hebreo todos. En la Biblia, todos los nombres de la Biblia tienen un significado, en algunos casos muy interesante, en otros no tanto. Pero todos los nombres prácticamente tienen un significado. Algunos son de origen hebreo, otros son de origen romano, otros son de origen griego, pero la inmensa mayoría de los nombres todos tienen su propio significado. ¿Ha escuchado a Jimmy Chamorro? No tengo ni idea, no sé quién es Jimmy Chamorro, no sé. ¿Habló en lenguas Jesús en la cruz? ¿En qué lenguas? Cuando dijo lama, Elí, Elí, lama sabactani, eso no es hablar en lenguas, eso es arameo. Los judíos hablaban todos arameos. De hecho, se creía que se utilizaba mucho más el arameo que el hebreo. El hebreo lo dejaron para las cuestiones del templo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Jesús en la cruz habló en arameo, y esa palabra, esa frase en arameo, que no es la única vez que Jesús utiliza una frase en arameo que se ha traducido pero que se ha mantenido en el Nuevo Testamento. Cuando dijo Talita Kumi no es hebreo, Talita Kumi es arameo. Cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, eso es arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no es hablar en lenguas. Cuando una persona habla en una lengua conocida, que domina, que conoce, eso no es hablar en lenguas. Hermano, ¿usted qué opina sobre las iglesias que decretan y declaran? Estoy totalmente en contra de eso. Las iglesias y los cristianos no tenemos que decretar y declarar. Lo que tenemos que confesar en fe, pero decretar, el único que decreta es Dios. A mí me parece que eso está totalmente fuera de lugar. Es una forma incorrecta. Nosotros en nuestra iglesia no practicamos esa actitud o esa costumbre. El que decreta es el Señor. Yo no soy nadie para decretar nada. Yo soy simplemente un siervo inútil del Señor. Y que se haga su voluntad. Yo no puedo decretar. Un decreto es una orden. Y yo órdenes, pues ninguna. A mí las órdenes me las dan. Yo estoy aquí para obedecer y para servir, no para decretar. Gracias por su tiempo. Las respuestas nos ha refrescado nuestra fe. Gracias, Hilda. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar este tiempo en oración. Yo ahora voy a intentar repasar y ver si por casualidad se han quedado respuestas sin responder y preguntas sin responder, e intentaré responderlas mañana. Pastor, los amorreos que menciona el libro Amós eran gigantes. ¿De dónde provenían? Bueno, si quieren voy a apuntar aquí gigantes y mañana podemos hablar un poquito acerca de los gigantes. ¿Quién fundó, pastor? Me confundo cuando dice que es igual ir a una iglesia. Bueno, perdonen si a lo mejor no dije que es igual. Yo no dije eso. Yo no dije que es igual ir a una iglesia católica que a una iglesia evangélica. Yo no dije eso. Usted me malinterpretó. Yo dije que la Biblia, cuando la lee un católico, un evangélico, un bautista, un pentecostal, un presbiteriano, una asamblea de hermanos, me da igual la denominación, al grupo que pertenezca, el Señor le va a hablar a todo el mundo por igual, en el sentido de que lo que Dios dice, lo dice para todos.
Yo no dije que da igual ir a una iglesia católica. De hecho, no recomiendo a nadie ir a una iglesia católica. Para nada. No recomiendo a nadie que vaya a una iglesia católica. Lo que dije es que la Biblia, cuando la lee un católico, Dios le va a decir sus mandamientos al católico exactamente igual que al evangélico. ¿Sí? Pero yo no dije que da igual ir a una iglesia católica. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos, donde hemos podido compartir algunas cosas interesantes de tu palabra. Te pido por mis hermanos, ahora oramos juntos por esta familia que ha perdido, Señor, al papá, a su esposo, estos hermanos de New Jersey. Te pido por ellos para que les fortalezcas, les animes. Y oramos por todos los enfermos que en este momento lo están pasando mal. Padre, tú eres un Dios sanador, tú eres nuestro médico divino y hemos visto muchas veces milagros tremendos en personas que han sido sanadas milagrosamente por tu poder. Señor, que se haga tu voluntad, pero sobre todo pido que nos guardes en esta hora. Bendice, Señor, a todos los hermanos, a todas las familias, todos los ministerios que están, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento en cuarentena, encerrados en sus casas para protegernos, para cuidarnos por prudencia, por sentido común. Trae tu bendición y guarda y protege a tu pueblo. En el nombre soberano y bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos,